Esto ocurrió hace unos 10 años, cuando estaba en la secundaria. Ese año tenía turno matutino. Como mi escuela estaba en Queenstown y yo vivía en Yougor, tenía que salir de casa bastante temprano para tomar el autobús de las 7 de la mañana. Normalmente me levantaba a las 6 de la mañana para alistarme. La noche antes del incidente, mi hermana y yo tuvimos problemas para dormir porque hacía mucho calor. Compartíamos la misma habitación, ya que nuestro padre estaba trabajando en el turno nocturno. Decidimos dormir en la habitación de nuestra madre, que tenía aire acondicionado. Aún así, no podía conciliar el sueño. Así que, a las 5:30 de la madrugada, decidí bañarme y prepararme para ir a la escuela. Me bañé en el baño de mi madre y luego volví a mi cuarto para alistarme. Mientras me peinaba, escuché que alguien me llamaba. Hermana, hermana. Me volteé pensando que mi hermana ya se había despertado, pero no había nadie. Fui al cuarto de mi madre y encontré a mi hermana todavía dormida. Me asusté, pero lo dejé pasar, pensando que era mi imaginación. Volví a mi habitación a buscar mi mochila, y lo escuché de nuevo. Esta vez, era una voz pequeña, como la de un niño, llamándome, hermana. Me di la vuelta y vi la muñeca de mi hermana, esa que llora cuando le quitas el chupete, y sus ojos parpadearon al mirarme. Salí corriendo inmediatamente al cuarto de mi mamá y me quedé allí hasta las 6:45 de la mañana. Cuando regresé de la escuela, tomé la muñeca y la tiré al almacén. Desde entonces, prohibí todas las muñecas en mi cuarto. Mis padres me compraron un Snoopy Doll, el personaje que siempre anda con una manta, para Navidad en 1999. Fue mi primer regalo de Navidad, en realidad. Creo que mis padres lo compraron para mí porque fue mi primer permiso durante el servicio nacional. Estaba muy conmovido. La muñeca era una de esas que tiene una llave que se gira detrás. Al girar la llave, se libera y empieza a sonar música, haciendo que la cabeza de la muñeca se mueva. Eventualmente, creo que el resorte interior se dañó hace algunos años. Tal vez en 2001-2002. Incluso si giras la llave ahora, no volverá a funcionar sola, así que no hay música. Tienes que forzarla tú mismo para que la música suene y requiere un poco de fuerza, porque el interior está bastante oxidado. Sin embargo, aún conservaba la muñeca, porque era un regalo de mis padres. No la tocaba y la dejé encima de mis cajones como un objeto decorativo. Luego, una vez, estaba dentro del baño de mi habitación haciendo mis cosas y no cerré la puerta correctamente porque estaba solo en casa. Estaba leyendo un libro al mismo tiempo, cuando de repente escuché música desde dentro de mi habitación. La música sonaba familiar, pero no podía recordarla de inmediato. Fue bastante inquietante porque estaba solo en casa y la música parecía venir de la nada. Entonces, me di cuenta, era la música de la muñeca. Estaba muy asustado en ese momento porque sabía que la muñeca estaba rota, y a menos que usaras mucha fuerza para girar la llave, no sonaría ninguna música. La llave es tan difícil de girar a la fuerza, que tienes que hacerlo muy lentamente, lo que resulta en una música lenta. Pero la música que escuché estaba a velocidad normal, algo que no había escuchado desde 2001-2002. Después de terminar en el baño, con miedo lo admito, miré lentamente hacia mi habitación. La muñeca aún estaba allí, en el cajón de decoración. ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar, o tiene alguna idea de qué pudo haber sido la razón? ¿Crees que el mecanismo de repente se activó de nuevo? ¿O tuvo un último brote de vida? Desde entonces, no he vuelto a escuchar a la muñeca tocar música. La llave es casi imposible de girar. Tengo miedo de que se rompa si uso demasiada fuerza.
Esta es una experiencia aterradora que casi me asustó hasta la muerte. Cuando mis padres se casaron, la pareja que actuó como casamenteros me regaló una muñeca de bebé para celebrar mi cumpleaños. La muñeca era del tamaño de un niño de 2 años, con cabello rizado castaño que casi rozaba el rubio. Las uniones y las extremidades se podían mover, y era una muñeca con la que podías jugar vistiéndola y fingiendo cuidarla. Era una versión grande de lo que ahora llamamos nenuco. Sin embargo, a diferencia de nenuco, no era linda, y su cara era de estilo occidental. No solo no era muy linda, sino que también daba un poco de miedo. Cuando la ponía a dormir, cerraba los párpados con largas pestañas. Por alguna razón, esta muñeca me ha dado miedo desde que fui lo suficientemente grande para entender. Sin embargo, esta muñeca era bastante grande, y sin importar dónde la pusieras en la habitación, tenía una presencia. Simplemente no me gustaba y me daba miedo. Cuando estaba en segundo de primaria, mis padres fueron transferidos y nos mudamos de casa. Me dieron mi propio cuarto por primera vez, pero la puerta de la habitación estaba abollada, así que no se cerraba suavemente. Tenía que empujarla con fuerza para cerrarla, y hacía un ruido chirriante. Así que, simplemente no se cerraba correctamente. Mantuve la muñeca de bebé aterradora junto a la puerta, y aunque me daba miedo cada día al verla, la mantuve en mi habitación por alguna razón. Un día, unos años después de mudarnos a la nueva casa, estaba pasando tiempo en mi habitación con la puerta entreabierta. Cuando me acerqué a la puerta para moverme a otra habitación, la puerta entreabierta empezó a cerrarse sola. Me pregunté si el viento había hecho que la puerta se cerrara, y justo cuando iba a poner mi mano en el pomo de la puerta, miré a la muñeca de bebé junto a mí y vi que la mano del bebé se movía tan rápido como la puerta se estaba cerrando. No pude comprender inmediatamente la situación, y estaba demasiado conmocionado para moverme de inmediato. Lo único que pude pensar fue, esto está mal. Reaccioné y abrí la puerta con todas mis fuerzas justo cuando estaba a punto de cerrarse. Salí corriendo hacia mi madre para escapar. En pánico, le expliqué la situación a mi madre y le dije que me daba miedo la muñeca de bebé. Mi madre se rió de mi pánico, pero llevó la muñeca a otra habitación. Después de un tiempo, la llevó al almacén de la casa de mis abuelos paternos porque la muñeca ocupaba demasiado espacio y también empezó a darle miedo. Aún puedo encontrar la muñeca en el almacén si la busco, pero me da miedo y no tengo ganas de deshacerme de ella, porque parece inhumano y siento que está mal hacerlo. Todavía no puedo olvidar la sensación de cuando la puerta se estaba cerrando de forma antinatural. También recuerdo escuchar un sonido de risitas de la muñeca y las manos de la muñeca moviéndose juntas. Cada vez que pienso en eso, simplemente me aterrorizo. María es mi hermana y Zubaida es mi prima. Por la tarde, Zubaida y nuestras tías vinieron a visitarnos. Cuando se hizo de noche, las tías se fueron, pero Zubaida se quedó a dormir en mi casa porque al día siguiente teníamos clase de religión. Esa noche dormimos en la litera. María se acostó en la cama de arriba, mientras que Zubaida y yo compartimos la de abajo. Nos fuimos a dormir alrededor de las 11, pero no podía conciliar el sueño porque seguíamos hablando y riendo. Finalmente, María se quedó dormida. Fue entonces cuando vi que Zubaida tiraba de un cabello negro en el lado derecho, cerca de la pared. Me preguntó si podía ser el cabello de María. Miré hacia arriba y vi que María estaba durmiendo del lado izquierdo, así que no podía ser de ella. Le dije a Zubaida que seguramente era el pelo de su muñeca Barbie. Decidimos ignorarlo e intentamos dormir, pero cuanto más silencio había en la habitación, más rara me sentía con ese cabello. Me desperté de nuevo en la noche y vi que el cabello seguía ahí, moviéndose un poco, como si tuviera vida propia.
Estaba tan cansada que me volví a dormir rápidamente, tratando de no pensar en ello. A la mañana siguiente, Zubaida subió a la cama de María para ver si era su Barbie. Y lo era, pero esta vez el cabello era amarillo. Lo que vimos la noche anterior era negro. Fue muy extraño y espeluznante. ¿Acaso la Barbie había cambiado de color de cabello o era el cabello de un fantasma? Sentimos un escalofrío recorrer nuestro cuerpo. De repente, la habitación se veía más oscura, y las sombras se volvían más aterradoras. Zubaida rápidamente volteó la cara de la Barbie, recordando lo que nos habían dicho nuestros mayores: cualquier muñeca o juguete de peluche con ojos debe tener la cara volteada cuando alguien duerme cerca, porque si no, los espíritus malignos pueden entrar en ellos y molestarte. Más tarde, cuando contamos lo sucedido a nuestros padres, nuestra abuela también escuchó. Se acercó sujetando su rosario con fuerza y nos contó una vieja historia sobre un espíritu que se apegaba a una muñeca, persiguiendo a los niños que jugaban con ella. El espíritu se manifestaba cambiando el cabello de la muñeca a negro como una advertencia. Esa noche estaba realmente asustada. Dejamos las luces encendidas y tratamos de dormir. En mitad de la noche me desperté al escuchar un ruido de rasguños proveniente de la pared donde había aparecido el cabello. Zubaida y yo estábamos demasiado aterradas para movernos. Vi otra hebra de cabello negro que parecía salir lentamente desde la cama, casi tocando el suelo. Parecía moverse por sí sola. Cuando llegó la mañana, nos sentimos aliviadas. María, sin saber por qué estábamos tan asustadas, jugaba con su muñeca Barbie. Zubaida y yo nunca volvimos a hablar de esa noche, pero desde entonces siempre nos aseguramos de que ninguna muñeca nos mirara mientras dormíamos. Y ahora conoces nuestra historia. Si no nos crees, puedes probarlo tú mismo. Solo recuerda voltear la cara de las muñecas cuando duermas cerca de ellas. Esta historia me sucedió durante el 7º mes lunar, hace unos 5 años, en el bloque 262, calle Yuxin, 22. Fui a la casa de mi ex para cenar alrededor de las 6 de la tarde. Después de la cena, me aburrí un poco y decidí jugar con su sobrina, sus sobrinos y un grupo de niños más, todos entre 5 y 8 años, en una de las habitaciones. Mientras los veía jugar, de repente, su sobrina de 5 años, Crystal, tropezó con una muñeca de esas tipo bebé, las que tienen pestañas y parpadean, ya sabes, las que dan mucho miedo. Crystal comenzó a llorar, y como muchos padres chinos que suelen castigar lo que lastima a su hijo, yo también recogí la muñeca y empecé a darle unas nalgadas. Funcionó, porque Crystal dejó de llorar y empezó a reírse. Entonces dejé la muñeca en el suelo y fui a la sala a ver televisión. De repente, la hermana mayor de mi ex, Brenda, salió de la habitación de al lado preguntando cuál de los niños había sido el bromista que la tocó varias veces por detrás. Al escuchar el alboroto, le pregunté qué había pasado. Me explicó que estaba en el cuarto contiguo al de los niños, donde la puerta estaba entreabierta y la luz apagada porque su prometido estaba durmiendo la siesta. Sin nada más que hacer, estaba mirando hacia el centro comercial que estaba frente al departamento cuando sintió que alguien le dio un golpecito en la parte baja de la espalda. La primera vez lo ignoró, pensando que era uno de los niños jugando. La segunda vez, se giró y vio a un niño, desnudo de la cintura para arriba, saliendo rápidamente de la habitación. Creyendo que los niños estaban jugando con ella, los buscó en las otras habitaciones, pero para su sorpresa, todos estaban completamente vestidos. Brenda estaba segura de lo que había visto, pero salió de la habitación confundida. ¿Quién era ese niño medio desnudo? De inmediato le contó el incidente a su tía, quien decidió llamar a un bomo, un chamán malayo, para pedirle ayuda. Aquí es donde las cosas se ponen realmente escalofriantes.
El Bomo le dijo a su tía que entrara a la habitación de los niños y buscara debajo de la cama. Incluso describió un detalle específico para identificar lo que debía buscar: los ojos de la muñeca serían de color azul. Acompañé a su tía a la habitación, y para mi sorpresa, la muñeca que sacamos de debajo de la cama era la misma que yo había regañado antes. En ese momento, miles de preguntas pasaron por mi cabeza. ¿Cómo sabía el Bomo que había una muñeca debajo de la cama? ¿Cómo sabía el color de sus ojos? ¿Y por qué el niño no me buscó a mí, si yo fui quien le dio las nalgadas a la muñeca? El Bomo inmediatamente instruyó a su tía que dejara la muñeca debajo de un árbol en el parque del barrio, y eso hicimos. Después del incidente, salimos a cenar, y cuando volvimos, la muñeca ya no estaba bajo el árbol. Nuevas preguntas surgieron: ¿quién, en su sano juicio, recogería una muñeca así en plena noche del 7º mes lunar? Mi madre siempre me había advertido que nunca recogiera cosas durante ese mes, ya que podrían estar espiritualmente sucias. Guardé silencio sobre el incidente de la muñeca por miedo a que mi ex me regañara. De todas las preguntas que me hice esa noche, solo una fue respondida por otro medium, amigo de mi madre. Me dijo que, de alguna manera, yo era intocable por esas cosas porque tengo las cejas muy gruesas. ¡Qué suerte la mía! Esta es la historia de una muñeca embrujada. Era de un tamaño y peso similar al de un niño pequeño, y su nombre era William. Mi abuela compró a William en un mercado de pulgas a mediados de los años 70. Estaba sucio, desnudo y roto, pero algo en él le llamó la atención, así que lo compró de todos modos. Al llegar a casa, lo limpió, le compró ropa de niño y lo colocó en una mecedora en su salón. 1 o 2 veces al año, mi abuela le compraba a William un nuevo atuendo y lo limpiaba de nuevo. Luego, lo devolvía a la mecedora, donde permanecía sentado durante años. William siempre me asustó cuando era niño. No solo tenía una fobia a los maniquíes, sino que él, en particular, tenía un aspecto extraño. Era una muñeca muy realista, pero su expresión facial me parecía demasiado consciente y astuta para un niño de la edad que se suponía que representaba. No lo veía como un juguete, sino como un adulto en miniatura, y no un adulto muy amigable. Para mí, cuando tenía 10 años, William parecía saber dónde dormía, y quería que yo lo supiera. Si el ajo hubiera funcionado contra las muñecas en lugar de los vampiros, mi habitación habría olido a pizza. Pero William nunca me visitó mientras crecía, ni mostró señales de ser otra cosa que una gran muñeca con una expresión extraña. Eso fue hasta que mi abuela falleció, y William se fue a vivir con mis tíos Lorraine y Nelson. Los hijos de Lorraine, Michelle y David, tenían 11 y 9 años, más o menos la edad que yo tenía cuando conocí a William, y su reacción fue notablemente similar. Él los ponía nerviosos. Su madre lo había colocado en una silla orejera en la sala, y ambos niños me contaron que era inquietante levantarse por la noche para ir al baño y encontrar a William, débilmente iluminado por la luz del pasillo, observando sus idas y venidas. Desde su asiento, William podía ver claramente las puertas de sus habitaciones, y por eso las mantenían cerradas por la noche, para que no pudiera verlos mientras dormían. Aún con la puerta cerrada, Michelle recordó que sentía como si él la estuviera mirando, esperando a que saliera. Finalmente, William dejó de esperar. Una noche, David se levantó para ir al baño y se sorprendió al ver que William no estaba en su lugar habitual. Aunque David era el menor de los dos, era también el más tranquilo. Supuso que su madre había movido la muñeca después de que se fue a dormir, tal vez para limpiarla o cambiarle de ropa, como solía hacer mi abuela. Terminó en el baño y regresó a su cama, olvidando cerrar la puerta. Cuando se acostó de nuevo, sus ojos se abrieron de par en par de repente. Ahí, en su lugar habitual, estaba William. David saltó de la cama,
cerró y bloqueó su puerta rápidamente. No sabía dónde había estado William, me dijo, pero seguro no lo quería en mi habitación. Unos días después, Michelle se levantó para ir al baño. Echando una mirada cautelosa a William, lo vio en su lugar de siempre. Al entrar al baño, se dio cuenta de que no había papel higiénico, así que salió al pasillo para buscar un rollo en el armario de ropa blanca. Cuando volvió al pasillo, soltó un grito de alarma. William estaba tirado en el suelo, a unos 4 pies de su silla. Para mí, dijo, parecía que William había bajado de la silla y se dirigía a la puerta abierta de mi habitación, pero se detuvo cuando salí del baño. Michelle corrió de vuelta a su cama y se acurrucó en ella. El baño podía esperar hasta la mañana. Esa mañana, cuando el sol comenzaba a salir, Michelle se despertó urgentemente necesitando ir al baño. Abrió la puerta de su habitación y gritó, despertando a toda la casa. Al abrir la puerta, William cayó en su habitación. Al parecer, había estado apoyado contra la puerta, esperando a que se abriera. Lorraine y Nelson no podían ignorar lo que estaba pasando. Notaron que sus hijos habían comenzado a cerrar con llave sus puertas por la noche, pero lo atribuyeron al aumento de la privacidad propio de la adolescencia. Ninguno de los niños les había mencionado lo que sucedía con William, y aunque Lorraine ya había empezado a sentir una inquietud por la muñeca, no hizo la conexión hasta que Michelle la despertó con su grito. Sin embargo, Lorraine ya había notado que William parecía rehusarse a quedarse en su silla. Casi todos los días, tenía que volver a ponerlo en su lugar, a veces varias veces al día. No tenía idea de cómo la muñeca podía caerse, ya que no era fácil tirarla de la silla sin aplicar bastante fuerza. Pero, de alguna manera, William siempre se caía. Unos días antes del grito de Michelle, Lorraine no se sentía bien y decidió tomar una siesta. Se despertó una hora después y encontró a William en la cama a su lado. Al principio se asustó, pero luego dedujo que uno de los niños, que había llegado de la escuela mientras dormía, había colocado la muñeca allí como una broma. Más tarde cambió de opinión. El día que Michelle tuvo su encuentro con William, Nelson decidió llevar la muñeca al ático. No creía en lo que los niños decían, pero aceptó ocultarla para calmarlos, ya que estaban genuinamente asustados. Semanas después, le contó la historia a mi madre, y ella le dijo que si no querían conservar a William, le gustaría tenerlo. Nelson aceptó y fue al ático a buscarlo, pero no pudo encontrarlo. Buscó por todo el lugar, pero William había desaparecido. Eso fue hace casi 10 años, y desde entonces, William no ha vuelto a aparecer. Esta es una historia de cuando estaba en la escuela primaria. No soy muy buena escribiendo, pero me encantan las historias de fantasmas de otras personas. Aunque, también me asusto fácilmente. Por ejemplo, cuando estoy sola por la noche, no puedo mirar directamente al espejo o a la pantalla del televisor en mi habitación. Por eso, apago rápidamente todas las luces y me escondo en la cama. En mi cuarto había una muñeca que parecía una muñeca francesa barata. Cuando era pequeña, no me molestaba, pero ahora me daba miedo. Así que la giré para que no estuviera mirándome directamente. Esa noche, mi cuerpo dejó de moverse. Mi respiración era entrecortada y me resultaba doloroso respirar. De repente, algo empezó a entrar por mi oído derecho, una especie de voz áspera, como de un hombre pronunciando un hechizo. Estaba en pánico y traté de hablar, pero cuanto más lo intentaba, más difícil me resultaba respirar. Abrí los ojos, pero no podía distinguir si estaban abiertos o cerrados, todo estaba completamente oscuro. De pronto, escuché un crujido fuerte, y pensé, se rompió. Luego, la habitación se iluminó por completo. Las luces seguían encendidas.
Me sentí aliviada, convencida de que solo había sido una pesadilla. Relajada, miré alrededor del cuarto y me dispuse a dormir de nuevo. Pero entonces noté algo. La muñeca que estaba en la cómoda a la derecha había vuelto a quedar mirando hacia adelante, justo frente a mí, mirándome directamente a los ojos. Volví a entrar en pánico y corrí a la habitación de mis padres, donde dormí esa noche. Al día siguiente, en la escuela, le conté a mi amiga de la infancia, que vivía al lado, sobre el sueño aterrador que había tenido. Ella solo respondió con un «oh», sin darle mucha importancia. Esa misma tarde, la invité a mi casa. Cuando le mostré la muñeca, me dijo emocionada, «¿Qué muñeca tan grande? Me encanta, es la muñeca de tu sueño, ¿verdad? Es muy linda. Si no te gusta, me la puedes dar». Parecía que le gustaba mucho, así que le regalé la muñeca. A la mañana siguiente, me miré en el espejo y me quedé helada. La mitad derecha de mi cara estaba cubierta de lo que parecía acné. Sí, era asqueroso, pero no había nada que pudiera hacer. Fui a la escuela como siempre. Al verme, mi amiga gritó, «¿Qué es eso?». Yo fingí no saber de qué hablaba y le respondí, «¿Acné?». Pero ella dijo, «Mírate en un espejo». Ve a la enfermería, y me pasó un pequeño espejo de mano. Lo que antes parecía acné ahora era una marca roja brillante, como un rasguño. No recordaba haberme rascado. Corrí a la enfermería para que me lavaran la cara. El maestro dijo que era un grano inflamado, aunque no lo había tocado. Mencioné lo de la muñeca, pero no le dieron importancia. Esa noche, mientras estaba acostada, la mitad derecha de mi cara se sentía extremadamente caliente. El cabello pegado a mi cuello por el sudor estaba completamente encrespado. Escuché gritos que venían de la casa de mi amiga. No sabía si era una pelea entre sus padres o con sus hijos, pero no era raro. En su casa, las discusiones eran frecuentes. De repente, alguien gritó, «¡Fuego!». Salté de la cama. Las luces estaban encendidas otra vez. Pensé inmediatamente en mi casa, convencida de que era el cuarto de mi hermano, que era un desastre y donde solía fumar. Pero estaba completamente equivocada. La casa que estaba en llamas era la de mi amiga. Mis padres salieron corriendo y me dijeron que me quedara en mi habitación, así que me acosté de nuevo, temblando. Al día siguiente, más de la mitad de la casa de mi amiga se había quemado. En la escuela, nos contaron sobre el incendio y comenzaron a pedir donaciones. Mi amiga asistió a clases como de costumbre, pero se notaba que los demás la trataban con cautela. No me atreví a preguntarle qué había causado el fuego, pero ella misma me lo contó. «Mi papá encontró tu muñeca», me dijo. Gritó, «¿De dónde sacaste esto?». Estaba furioso. Le dije que me la diste tú, pero de repente se volvió loco, la prendió en fuego y la tiró al suelo. Al oír la palabra «muñeca», sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué? ¿Eso fue lo que causó el incendio? No podía creerlo. El fuego se apagó enseguida, continuó, pero la cara de la muñeca quedó quemada, así que la tiré. Lo siento. Asentí en silencio. Al parecer, su padre era de temperamento explosivo y ya había tenido problemas con el fuego antes. Todo lo que había ocurrido me aterraba. La muñeca en mi habitación, la voz que escuché en mi oído derecho, la inflamación en el lado derecho de mi cara, la sensación de calor, y el rostro quemado de la muñeca. Parecía que todo estaba conectado de alguna manera. Por cierto, mi amiga se mudó poco después y ahora asiste a una escuela secundaria normal. Está muy bien. Desde entonces, he desarrollado aún más miedo, aunque ella sigue coleccionando muñecas Sylvanian Families como pasatiempo.